coming out, it's 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 coming out. It's there. En algún momento en la historia de la humanidad, a un capullo se le ocurrió decir que las segundas partes siempre eran malas, o peores a la primera. Entonces llegó El Imperio Contraataca, El Padrino 2, Terminator 2, El Caballero Oscuro, y le cerraron la boca de forma muy violenta. ¡Pam! En tu cara, desgraciado. Pero ¿cuándo funciona bien una secuela? ¿Es porque el autor necesita contar más historia, ampliar su universo? ¿O porque en un primer momento sabía lo que iba a hacer? Es importante saber estos detalles porque usualmente ese capullo que dijo lo de las segundas partes suele tener razón. ¿Perdona? ¿Perdona? ¡A que te mato! Sí, es cierto que la industria cinematográfica es como un niño de 6 años, al que le encanta seguir pidiendo juguetes sin ninguna consecuencia, y como no le traigas el juguete se va a enfadar mucho. De hecho, al público le pasa lo mismo. The End of the Fucking World estaba bien como estaba, el final era perfecto y luego sacaron una segunda temporada para sacarle todo el jugo, que no quiero decir que esto sea malo, pero es una práctica muy común, porque los universos crean lazos y los espectadores acaban siendo esclavos de ellos. Es por ello que cuando salió una obra maestra de la animación como Shrek y triunfó, mucha gente pensaba que la segunda entrega se estrellaría como un avión de Ryanair, y no fue así. Shrek fue un proyecto que nació entre los animadores y trabajadores más rufianes y gandules de DreamWorks y casi no vio la luz, y esa es una de sus virtudes. La pluralidad y diversidad de visiones creativas durante la película se ve constantemente. Bebe de muchas vertientes y usa recursos que funcionan una sola vez y se pueden volver a recuperar, como el de las cebollas. Y hay números musicales y de acción fantásticos que una vez están cojonudos y no necesitamos volver a utilizarlos. Y el drama le sienta fenomenal. Shrek fue un proyecto muy arriesgado porque sabía lo que hacía, pero no a quién se dirigía. Ridiculizar y subvertir las historias y cuentos tradicionales, la figura del caballero, de la princesa sumisa y entregada, el noble corcel, el vil villano, incluso parodia los duelos. Toda la película en sí es una parodia, pero emplea un registro que funciona tanto con adultos como con un público infantil, y he ahí la clave de su éxito. Pero llevo hablando media hora de Shrek 1 y en el título pone Shrek 2. ¿Qué pasa? Vale, es verdad. Cuando se anunció Shrek 2 se mantenían unas expectativas bastante bajas porque las secuelas de superventa suelen fracasar, y al contrario de lo que ocurrió con el fracaso estrepitoso de Shrek 3, la segunda entrega fue magistral. Sigo debatiéndome a día de hoy en cómo definir con una sola palabra Shrek 2. Orgásmica, tremenda, fantasticobulosa, titánica. ¡Oh! Es que es de mis películas favoritas y creo que está tremendamente infravalorada por ser una animación y un meme como Shrek. Pero señor de mi vida y de mi corazón, ¡qué obra maestra! Hoy vamos a hablar de la dirección y el guión de Shrek 2 y a desentrañar por qué es lo que es y por qué I Need a Hero es uno de los mejores clímax de la historia de la animación. ¡Vamos allá! La respuesta que debe responder una secuela es de dónde venimos y a dónde vamos. En este caso venimos de la boda de Shrek y Fiona, que era donde finalizaba Shrek 1, y como continuación rabiosamente continuada, Shrek 2 comienza con la luna de miel de la pareja. Este montaje de videoclip inicial al más puro estilo de Zack Snyder... Nah, que va, es mejor que cualquier cosa que haya podido hacer Snyder en toda su carrera. La introducción de Shrek 2 sabe captar la esencia de la primera película en su estilo referencial, y en pocos segundos podemos ver todas y cada una de ellas. Pero espera un momento. La película no ha empezado ahí. Ha empezado con Jaime Lannister. La introducción de Encantador no solo sirve para continuar la tradición de comenzar con el cuento sobre la historia de Fiona y su hechizo, que es un sello de identidad para la saga, que la 3 no tiene porque es una mierda. En esta película se emplea el recurso de Encantador para hacernos creer que él es el villano desde el principio. De hecho, tiene un parecido a Lord Farquaad en la forma de la cara, pero además nos presenta el conflicto principal de la película, que es la naturaleza psicológica de Fiona. Encantador debía ser el héroe que la rescatase, tal y como estaba escrito en la historia, más adelante, claro. Pero jamás ocurrió, porque Shrek se adelantó. Pero de eso ya hablaremos más adelante.
Siempre que una historia cierra con un final feliz y cerrado, se supone que no debemos tener más preguntas que hacernos, y si hay demasiadas es porque el guionista no ha sabido cerrar todas sus tramas o ha dejado cabos sueltos, ¿eh? Christopher Nolan, entendiendo esto, Shrek se agarra siempre al ¿y luego qué ocurrió?, para seguir sacando secuelas, pero de una forma elegante, salvo la tercera. La cuarta es la que mejor ilustra esta duda. Shrek tuvo hijos, se casó con Fiona y todo salió bien, pero ¿y luego qué? Pues resulta que la felicidad no es para siempre y que no se comen perdices. Shrek 2 emplea la misma técnica pero con algo bastante ridículo si pensamos en los cuentos infantiles que parodia, el tener que conocer a sus suegros. Y por Dios santo, qué situación. Pero bueno, volvamos al principio. Shrek y Fiona están súper felices y todo marcha guay del Paraguay. Pero entonces pasa esto. Un guionista inteligente sabe aprovechar todo lo que puede dar de sí su obra. Un payoff en escritura de ficción se trata de un recurso narrativo que ha sido sembrado cual cebolla en un punto de la obra, y que luego más adelante se cosecha para crear en el espectador un lazo emocional, para hacerle sentir que el viaje transcurrido en la película es más verosímil. Y se llama payoff porque es un pago, es una cuenta saldada con el resto de la historia. Por ejemplo, esta escena es un payoff. Shrek y Fiona son felices y acaban de volver de su luna de miel, pero entonces, justo a partir de este movimiento, todo empieza a ir mal para ambos. Comienza el periodo de confrontación, el nudo de la historia, y se marca con ese movimiento, porque al final de la película, cuando todo es arreglado y por fin ambos personajes son felices, se recupera. Es un payoff brillante que marca el fin del nudo de la historia. O por ejemplo, tenemos la escena de presentación de Shrek con los padres de Fiona, que emplea el montaje paralelo entre ambas parejas para hacer más incómoda y acelerada la secuencia. Este payoff se completa en la escena posterior, que empleará el mismo montaje paralelo para sublimar toda la tensión generada en la primera escena, y se paga con un clímax increíble. Pero Dios, me estoy adelantando. Volvamos al punto de corte. En fin, que Shrek y Fiona marchan a muy lejano acompañados de asno, y es aquí donde se aborda por primera vez la temática principal de la película. Si la primera entrega era una película en la que se examinaba la belleza interior y la subversión de las novelas de caballerías, en esta se examina de forma aún mejor la problemática generada por esa subversión. Fiona es una princesa, sí, pero tantos años encerrada en una torre custodiada por un dragón le ayudaron a saber cuidar de sí misma, la hicieron una mujer más fuerte y por tanto menos princesita Disney. Y eso está muy bien, pero no deja de ser una princesa de alta cuna, una princesa con sus progenitores, su cultura, su infancia y su síndrome de pertenencia. Shrek es un ogro y solo sabe vivir como un ogro, no tiene hogar. Bueno, sí, la ciénaga, pero bueno, ya sabes, o sea, no es Cataluña, o sea, no es independentista esa ciénaga, es una ciénaga y punto. Por eso esta película es una tortura psicológica para su personaje. Nada más llegar a muy lejano suelta esta frase. Y la suelta porque es cierto. Shrek no pertenece a ese lugar, y la sucesión de escenas es buena, pero hay una que es especialmente remarcable, de la que hablaremos más adelante. Shrek y Fiona arriban en la fortaleza y además de estrellarse una paloma y palmarla, descanse en paz, los padres de Fiona se llevan el chasco de su vida. Y esta es una de las primeras grandes escenas de la película. Como ya comentaba, el uso del montaje paralelo es simplemente exquisito. El montaje paralelo se suele utilizar en situaciones que ocurren en diferentes espacios con simultaneidad. En este caso, en esencia, no se está empleando un montaje paralelo, pero al montar ambas situaciones en lados contrarios del eje y los susurros entre ambas parejas, se acaba generando una situación de confidencialidad, un pequeño baluarte en el que se refugian los personajes, que resulta en la creación de un montaje paralelo al situar por contraste ambos espacios. Casi son como dos localizaciones diferentes. De hecho, Harold representa este momento con una frase magnífica. Good. Now here's our chance. Let's go back inside and pretend we're not home. Harold, we have to. He dicho ya que esta película es la hostia. La escena emplea primero planos generales frontales de los personajes, luego planos un poquito más cerrados laterales, casi conjuntos, y luego primeros planos para enfatizar la esencia emocional de la escena, y es que los personajes se encuentran psicológicamente encerrados.
Y es brillante la cadencia, ¡Dios! En fin, volviendo a la escena de la cena, que emplea una transición genial para llegar a ella, me gusta el detalle de que tras Shrek haya un águila, que como bien sabemos es un símbolo que tiene connotaciones fascistas. No tiene mucha profundidad, pero me hace gracia ese pequeño detalle que coincide con la personalidad intolerante e innegociable de Harold. De hecho, el águila está prácticamente a punto de atacar a Shrek. Es un pequeñísimo detalle que nos adelanta el desenlace de esta escena. En la escena de la cena, los protagonistas son Shrek y Harold, y esto es claramente remarcado con su posición antagónica en la mesa. Lo que realmente amo de esta escena es cómo la música acompaña la acción. Primero juega un papel de acompañamiento, pero luego comienza a intensificarse a medida que se construye el punto de ebullición. La melodía y su cadencia, elegantemente construida, la vemos también en los planos de la escena, que cuando comienza a tensarse se vale de un plano cenital, no solo por estética, sino por remarcar el antagonismo de Shrek y Harold en la mesa y generando un mapa casi estratégico de la situación desde arriba. Bon appetit! Oh, Mexican food! My favorite! Lo que quiere decir al espectador esta escena es que Harold es un ogro igual o peor que Shrek, y pone a ambos a la misma altura. De hecho, cuando ambos discuten, los dos destruyen su comida de formas brutales, pero incluso en esos pequeños detalles se nota la clase en cada personaje. Mientras Shrek arranca los muslos de pavo de forma primitiva, Harold corta la langosta de forma elocuente. Y mientras Shrek, bueno, sodomiza su comida, Harold pincha un cacho de carne para cocerlo. Es una escena de confrontación verbal, pero hay tanto detalle puesto en la personalidad de los personajes que sus movimientos y ademanes nos indican quiénes son y de dónde vienen. Y claro, no podía faltar el montaje paralelo, que veíamos antes, pero esta vez con todos los personajes. Shrek! Fiona! Mom! Harold! Donkey! ¡Qué absoluta joya! Toda esta situación de regresar al hogar y volver a conocer a sus padres saca la faceta más sentimental en la personalidad de Fiona, pierde esa seguridad indómita que tenía en sí misma en la primera película, para volver a ser más frágil emocionalmente. Es por ello que esta película me parece la más compleja de toda la saga, porque es una historia de reconciliación con lo que es cada uno, es una introspección profunda en cada uno de los personajes. Vuelta a esta inocencia y fragilidad propia de una princesa culturalmente hablando, vuelve el hada madrina. Lord Farquaad es un villano guay, aceptable, aunque un poco inferior a Rumpelstiltskin de la cuarta entrega, pero el hada madrina es... ¡oh, perfecta! Farquaad es una parodia de un caballero pervertido y cobarde, y nunca llega a mostrar un poder o amenaza real hacia los personajes. Rumpelstiltskin es un buen villano porque consigue crearse un imperio absolutista en base al engaño y venenosas estafas. Pero ninguno llega al nivel de la hada madrina. El hada madrina no es un príncipe paródico ni un gitano estafador, es la máxima representación del mal que aquejan los personajes que forman parte de esta historia. La lujuria, la envidia, el egoísmo y sobre todo la debilidad emocional. Encarna cada uno de estos patrones bajo la apariencia de tertulianas así de Gran Hermano, con un parecido altamente razonable a Meryl Streep, y tan solo utiliza su poder físico al final de la película, un poder del que se ha generado una expectativa, ya que su arma más poderosa es la extorsión, y llega a amenazar a Harold 3 veces con su varita. Además de representar los valores más detestables de un individuo, se le relaciona con el capitalismo y la explotación laboral, y sobre todo con la falsedad individualista de la sociedad moderna. Vamos, que lo tiene todo la señora. De hecho, cuando muere se convierte en Pompas, su forma real, es decir, que fue una creación mágica, lo que nos deja caer que Encantador también fue una creación suya, convirtiéndole en un príncipe perfecto. Es bastante jodido si pensáis lo horriblemente cínica y detestable que es esta villana, y en cambio ahí la tenéis casi al final de la película, convertida en una estrella querida por el público, aunque no es una sorpresa que esta película satirice más de la cuenta problemas sociales que en la primera no se llegan ni a rozar. Como toda buena villana, el hada madrina tiene su propio tema, un tema que en un principio suena como el bueno, la mierda esa de la Cenicienta, que parece invitacional, pero a medida que avanza se convierte en un tema violento y acelerado, con obvias referencias sexuales y a la lujuria. Vamos, que se degenera muy rápido y deja caer que las intenciones de la hada madrina no son que Fiona sea feliz, sino que lo aparente.
Me parece fantástico cómo Shrek parodia a la Cenicienta con la canción y a la Bella y la Bestia con el uso de los muebles, convirtiendo algo que Disney hacía bello e infantil en violento e inapropiado. He ahí el porqué del título. La subversión de Shrek 1 me parece genial, como la escena de Robin Hood, pero en esta escena me parece incluso más sutil y acertada, sobre todo con las escenas de la hada madrina. Tras esta escena musical volvemos al drama, y el drama verdaderamente jodido, cuando Shrek le dice a Fiona que él siempre ha sido y seguirá siendo un ogro, mientras que ella le dice que ha cambiado por él. Y es una afirmación con mucho poder, porque el periodo de confrontación abarcará esta frase de Fiona de forma muy precisa. Y sí, hemos finalizado el primer acto de la historia con el primer punto de giro importante en la trama, que vendrá acompañado de la primera escena íntima entre Harold y su mujer. Puntos a remarcar en esta escena que son importantísimos recursos narrativos cobrados al final de la película. La habitación de Harold tiene decoraciones con predominancia de un color verde natural, y si nos fijamos con detenimiento, a ambos lados de la cama de matrimonio hay dos cuadros. El primero, comenzando por la izquierda, es un dibujo de Harold observando un estanque desde un pequeño puente, mientras que el segundo es uno de Lilian caminando por lo que parece un pequeño bosque, encima de un puente de piedra, con lo que parece ser un pequeño animal en sus brazos. En primer lugar pensé directamente en un sapo, que es lo que era Harold antes del primer beso de amor entre él y su esposa, pero ahora me inclino más por un pájaro de color verde, ya que la forma no ayuda a pensar que pueda ser un sapo. Además, es un recurso muy usado en princesas, y de hecho, algo empleado con Fiona en la primera película cuando canta en un claro del bosque. El cuadro izquierdo tiene una connotación muy clara, y es que Harold es el dueño o rey del estanque, como su vigilante, como si fuera el rey sapo. Los otros recursos, como las mantas, las cortinas y los motivos florales, ayudan a recrear el aspecto naturalista de un estanque, ya que todos tienen el mismo color verde intenso, y de hecho todas las decoraciones tienen nenúfares que representan a Harold y magnolios que representan a Lilian, cosidos o dibujados. Estos pequeños detalles son los que nos adelantan el final de la película, y es que la maldición de Fiona es hereditaria, y antes que ella la tenía su padre, pero estos son pequeños detalles que, si bien dan profundidad narrativa a la historia, no son demasiado importantes en el desarrollo. Lo que sí es importante es la aparición de la hada madrina, porque será la primera vez que veamos a un autoritario Harold asustado y a merced de otro personaje, y esa es nada más ni nada menos que la señora cumple deseos. Aquí por fin se nos revela que este personaje es el villano de la historia, y que Encantador, el que aparecía al principio de la película, es su hijo, además de incluir un sketch maravilloso. Se nos presenta el plan de la villana en una breve escena, y mediante una transición de nuevo genial, se pasa a la que para mí es la mejor escena de Shrek 2, con excepción de I Need a Hero. Harold, y no otro personaje, como un mercenario o un mensajero, llega a la taberna de Poison Apple, una clara referencia a la manzana envenenada de Blancanieves. La panorámica utilizada nos permite interpretar que este lugar está fuera del reino o en sus afueras, y Harold llama a la puerta. Que Harold sea el que vaya a la taberna en persona es muy importante, porque es el rey de toda esa gente, y visita unos suburbios anárquicos gobernados por la violencia y la ley del más fuerte. Pero esto lo entenderéis con la música que se escuchará a continuación, porque es lo que hace a esta escena una obra de arte. Un cíclope abre la puerta a Harold, un recurso cómico al que Shrek ya nos tiene acostumbrados, y podemos escuchar una melodía suave en el fondo de la sala. Harold es recibido y en un plano cerrado se aprecia lo acojonado que está, además de incomodado por la atmósfera del lugar. El guardia cierra la puerta y un plano general comienza a hacer zoom out lentamente, abriendo el cuadro y revelando las figuras que ocupan la taberna, hasta que... I like my town. With a little drop of poison. Nobody knows. Excuse me? Do I know you? Probablemente la mejor introducción a una escena en la historia del cine. Sí que te jodan, sed de mal. La canción que suena en la taberna de forma diegética, porque literalmente la está tocando en el piano el puto Capitán Garfio, es A Little Drop of Poison de Tom Waits, que además de ser actualmente mi canción favorita, en esta versión para Shrek cambia un pequeño detalle que no existe en la original, y es un preámbulo que al menos para mí hace mejor la canción. I like my town. I like my town.
Toda esta secuencia tiene muchísimas connotaciones, tanto en la letra como en el compás. En primer lugar, I like my town, with a little drop of poison, que traducido literalmente diría me gusta mi ciudad con un poco de veneno, casi parece la narración de Harold entrando en el lugar, que detesta y probablemente aborrece, pero que al fin y al cabo necesita para acabar con el Shrek. Por otra parte, el ritmo de la canción funciona perfectamente con la violencia, sonidos y acciones que se desatan en la taberna y aunque es irregular, tiene coherencia. De hecho, tiene sentido que contenga irregularidades en su ritmo. La primera nota fuerte de la canción es la que abre la frase de la misma con la letra, y lo remarca el queridísimo villano de Peter Pan con su garfio, creando un plano simplemente maravilloso. Like my town. Continuando con el compás de la canción, las dos notas fuertes siguientes son representadas con dos puñetazos, durante una reyerta entre dos enanos. Like my town. With a little drop. Las siguientes notas se pueden ver remarcadas por un dardo y una de ellas no obtiene acompañamiento en el momento, sino que el efecto de sonido llega un segundo tarde. La siguiente nota está muy bien señalada cuando uno de los árboles malditos le parte el brazo al otro. De hecho, es como se alarga ese momento para generar más tensión en la canción. Poison. Nobody knows. Excuse me? Esta sucesión de sonidos maravillosa finaliza con el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow posando un vaso y eructando al mismo tiempo que las últimas notas que cierran la introducción de la canción. Una magnífica escena que crea la atmósfera sucia y de suspense que presentará el personaje del gato con botas, además del foreshadowing de la rana que reconoce a Harold y la presentación de la hermanastra fea. Pasando a la siguiente escena vemos algo que comentaba anteriormente, y es el problema de identidad presente en la película. La cinta recurre a 4 planos, muy simples y orgánicos, para representar el conflicto de Shrek. El reloj, el póster de Justin Bieber, el cartel de Muy Muy Lejano y las figuritas sobre la chimenea. Todos son recursos visuales que no pertenecen a Shrek ni personal ni simbólicamente. El amor idealista, la belleza, el lujo y la fama y el concepto de héroe. Shrek cree que ninguna de estas 4 cosas le pertenecen y se siente intimidado por cada una de ellas, además de creer por su parte que Fiona sí entiende y pertenece a ese mundo, a esos conceptos. La canción que presenta la escena es I Need Some Sleep, cuyo estribillo dice todos dicen, solo tienes que dejarlo ir, haciendo clara referencia a Fiona. Visto esto, volvamos unas escenas atrás. Fiona le dice a Shrek que ella ha cambiado por él, y Shrek, aunque sea un egoísta y no quiera entenderlo, se hace una idea de en qué ha cambiado, mientras que él no ha hecho ni un ademán por adecuarse a otra parte que vive en Fiona, que es la de princesa. Esta escena destruye a Shrek por esas razones, porque sabe que nunca va a pertenecer a ese mundo, y cuando lee el diario empieza a agobiarse pensando que puede existir la posibilidad de perder a Fiona. No por celos, sino porque se da cuenta de que toda su vida ha estado esperando a un príncipe azul y no a un ogro. Esta escena consigue contar toda una profundidad sentimental de 2 personajes sin diálogos y con 4 planos. Para que luego llegue Christopher Nolan y se ponga a hablar del amor en Interstellar, tócate los cojones. Aquí ya entramos en lo denso del segundo acto, en el que, a pesar de mantener el nivel, no encontramos escenas tan excelentemente escritas y dirigidas como en el primero. Una de estas escenas, que es muy importante en la historia, y sobre todo en el tercer acto, es la irrupción del gato con botas. Personaje importantísimo para la saga que acaba convirtiéndose en uno de los protagonistas. La escena de acción con referencia a Alien incluida es genial, y tras la revelación del mercenario podemos ver uno de los mayores memes de los últimos años en ficción. Este plano, además de fantástico, es una de esas pinzas visuales de las que hablaba anteriormente, que crea un arco durante toda la película. El personaje de gato, con sus acciones, ya se nos presenta como un arquetipo parecido al del zorro, pero con tintes cómicos y satíricos propios de Shrek, además de tremendamente carismático, con lo que se gana Shrek en muy poco tiempo, generando una subtrama en la que Asno se ve apartado. Toda esta película va de un solo problema, y es el de Shrek luchando por hacer feliz a Fiona y poder entrar en su vida, pero se toma la molestia de hacer buenas subtramas, como la de Harold, de la hada madrina, y la confrontación, luego convertida en gran amistad, entre Asno y el gato con botas, y esto en solo 1 hora y 20. La clave del nuevo personaje es que promete saldar su deuda con Shrek, y a partir del intento de asesinato del mismo, su personaje atraviesa un arco de redención, pero de eso hablaremos más adelante. La cuadrilla se desplaza hacia la casita de la hada madrina, y de nuevo, Shrek vuelve a hacer sátira y subvierte los cuentos tradicionales, convirtiendo a la magia en una industria explotadora y contaminante, aprovechando la escena con el hada madrina para hacer crítica del capitalismo. ¡Maravilloso! De la escena con el hada tan solo vamos a recoger la referencia a Indiana Jones y a Pretty Woman.
Esta secuela, a diferencia de las demás, tiene mucho más cariño puesto en sus personajes. Este momento no ocurre en ninguna otra película de Shrek. El protagonista valora la acción de Asno porque fue el primero en arriesgarse con la pócima y porque ahora lo ve todo perdido. Es uno de los pocos momentos verdaderamente bellos y de amistad que tienen ambos personajes en la saga. Estamos a mitad del segundo acto y todo parece perdido para el protagonista, pero de repente la poción hace efecto. En la escena que Shrek despierta completamente cambiado junto a Asno, hay 3 mujeres babeando sobre él. A pesar de ser 3 tipas randoms, parecen una referencia a la Cenicienta, Rapunzel y Blancanieves, que sí salen en la siguiente película, aunque este es un apunte basado en suposiciones. Conociendo a Shrek no me sorprendería. Entramos ya en el plato fuerte de la película. La escena con Changes nos muestra que Shrek está dispuesto a cambiar por Fiona, y de hecho está encantado con su nueva apariencia y con la aceptación de los demás. Como ya dije al principio del análisis, esta película va de contrastes, y el contraste de la felicidad de Shrek se hace añicos cuando cae en la trampa de la hada madrina. Y de nuevo remarco que amo a esta villana porque sin utilizar la violencia física consigue manipular y destrozar a Shrek, que es un cabezota y un tipo muy difícil de convencer. El plano en el que Shrek grita por Fiona a través de la ventana es jodidamente cruel, porque la hada madrina consigue que vea todo sin poder hacer nada. Obviamente no puede saber que Fiona no está nada feliz con Encantador, pero simplemente con verla agarrada a él junto a sus padres, le destruye psicológicamente. En la primera película, el final del segundo acto y por tanto el momento de confrontación entre Fiona y el Shrek, en la que él la tiene que dejar ir, se da por una malinterpretación de palabras. Es un argumento mucho más débil en el que Farquaad ni siquiera interviene. Aquí, en cambio, el hada madrina consigue elaborar un plan maestro en respuesta al ataque de Shrek en su fábrica, y manipula al protagonista como quiere. I love her. If you really love her, you'll let her go. Además, esta escena es el colofón de un primer acto en el que Shrek se veía como un desconocido en su nueva posición y un intruso en la vida de Fiona. No es que de repente cambie de opinión como si esto fuera un Deus Ex Machina, sino que hay antecedentes que fortalecen su decisión de marcharse. Por esa misma razón es que en la taberna reacciona, porque escucha a Harold siendo amenazado y coaccionado y sabe que Fiona no está feliz. Se suma a la estructura narrativa de la película otro arco de un personaje secundario, y es el de Harold, el cual, al igual que el del gato con botas, es de redención. Y aquí es cuando comienza el frenético tercer acto, que sin duda es lo mejor de la película. La transición es potente, y de nuevo los guionistas de la película recurren a la sátira, esta vez del mamoneo y las alfombras rojas de Hollywood, con un narrador que dice cosas sin sentido y una presentadora insoportable. Incluso emplean una figura de caballero bañada en oro parodiando a los galardones de los Oscar. Me encanta que la figura de la noche llamada por el público sea el hada madrina, siendo la figura mezquina, cruel y explotadora que es. Esto es explícitamente una crítica a los borregos que admiran figuras públicas con trapos sucios, como muchos productores de Hollywood. Simplemente delicioso. En esta película de Programas del Corazón vemos una clara referencia a Cops, el programa americano sobre operaciones policiales, y además a la manipulación mediática. De los globos aerostáticos y los rollos de pimienta literales ya no hablemos. Joder, qué prodigio de película. Harold sigue en su camino de redención y esta vez intercambiando las tazas de té, desobedeciendo categóricamente las órdenes de la hada madrina y poniéndose a sí mismo en peligro. Si nos fijamos atentamente, podemos ver que la taza de Fiona está siempre en la parte derecha de la bandeja, parte derecha desde una perspectiva trasera. El engaño visual y que nos puede llevar a las dudas es que en primer lugar la taza de Fiona estaba en la izquierda, porque la veíamos desde una perspectiva delantera, y más tarde, cuando Harold cambia las tazas, parece que le ofrece la taza envenenada, pero al contrario, porque ha habido un cambio de perspectiva. Esto genera en el primer visionado que no sepamos qué taza le ha dado Harold a su hija, y por tanto su reacción al final de la escena se puede interpretar de dos formas diferentes. La primera vía es que él le ha entregado la taza con la pócima y su reacción es de culpabilidad y decepción consigo mismo por haber llegado a tal extremo. La segunda es que en el último momento ha cambiado la taza porque quiere que su hija sea feliz y no quiere que caiga en un embrujo, y su rostro finalmente muestra preocupación por desobedecer a la hada madrina. Este recurso narrativo se llama Red Herring, que sirve para conducir al público a una falsa conclusión. Claro, si se interpreta erróneamente la escena, que es sencillo. Es un detalle magnífico que emocionalmente funciona a la perfección en la escena clave de la película. En fin, dejémonos de preámbulos y chorradas y referencias a Jurassic Park, Misión Imposible, Frankenstein y Godzilla, y vayamos a la mejor escena de la película. Yo quiero un héroe, I Need a Hero, o como queráis llamarla, es probablemente uno de los mejores clímax de la historia del cine. ¿Exagerado? ¿Me has llamado exagerado?
¿Serás hijo de...? Esta escena cierra todos los lados emocionales de la película y está dividida en 3 actos claramente diferenciados. Sí, como una película dentro de una película. El primer acto es el preámbulo de la irrupción en la fortaleza, el segundo acto se da con la caída de Mongo y la entrada de Shrek, y el tercero con la llegada del héroe al baile y el sacrificio del gato con botas. Que la música sea diegética como casi todas las canciones de la película es maravilloso, porque crea una sensación de alarma en el espectador. Siempre genera una emoción de que cuando esta composición acabe, Encantador besará a Fiona, lo cual aumenta más esa tensión. Tenemos 2 espacios, uno que seguirá a Shrek y a sus compañeros fuera de la fortaleza y luchando por entrar, y otro que está en el corazón del palacio, donde se da el baile. Cada vez que se nos muestre el baile, la música será calmada y tendrá menos acompañamiento, mientras que cuando sea al contrario, la música contendrá un acompañamiento más intenso y evidente. El héroe que pide la canción es Shrek, y la música parece entenderlo. All right, big fella, let's crash this party. I'm the cannibal! El ritmo del primer acto es muy intenso y pasa por diferentes fases. La primera es la introducción de Shrek montado sobre Mongo y dirigiéndose a las puertas, pasando incluso por una transición bonachona del personaje a una más beligerante, cuando pierde uno de los botones. La segunda se traslada al baile, en el que Encantador está aumentando el nivel de cringe hacia las nubes, y parece dar tiempo a Shrek, ya que se va a tomar su tiempo para convencer a Fiona, con lo cual el espectador puede respirar. La tercera fase se da cuando Mongo es atacado con leche caliente. Es un recurso gracioso, pero también preocupante, porque si Shrek pierde a Mongo está completamente acabado, pero al final resulta que había demasiada espuma. El comienzo del segundo acto de la escena se da cuando volvemos a ver a la Hada Madrina, que era la que precisamente inauguraba el primer acto. Encantador continúa haciendo virguerías con la rosa y ahora sí, en el cambio de escena, Mongo es atacado con fuerza y pierde los brazos, cayendo al foso. Genji se lanza por él en una escena que, aunque sea ridícula a muchos niveles, también genera epicidad y tristeza por la muerte de la criatura. Incluso llegamos a pensar por un momento que el personaje de Genji corre el riesgo de morir. Además sentimos tensión por lo que va a hacer Shrek, que consigue colarse por un fino hueco en la fortaleza. Cambiamos al baile, en el que Encantador trata de besar a Fiona de la misma forma que hacía Shrek al principio de la película. ¡Sí! ¡De la misma forma! Y Fiona rechaza de forma elegante porque aún no se siente segura. Entramos en el tercer acto de la canción con una portentosa instrumentación, acompañando la entrada increíblemente épica de Shrek en la fortaleza. Come on! No, no! La composición está por finalizar, repitiendo el estribillo por última vez, dando una fuerza tremenda a la escena, cuando de repente, en todo ese ritmo estrepitoso, Gato se baja de asno. Y aquí, el gato con botas completa su arco de redención, sacrificándose en medio de la carrera de Shrek y enfrentándose a 6 soldados, solo. Se recurre a la pinza visual que Gato usaba con Shrek en su primera aparición, para que luego Gato exclame de forma jodidamente catárquica: ¡oh! ¡Qué cambio de cadencia, señor! En fin, para finalizar esta secuencia tan espectacular que ha pasado por sus fases y catarsis personales, Encantador está a punto de besar a Fiona y ahora sí, ella parece que está a punto de aceptar cuando de repente... Hey, you! Back away from my wife. Shrek? La batalla contra la Hada Madrina no es que sea la hostia de buena, pero sí es dinámica porque su varita pasa por las manos de todos los compañeros de Shrek, hasta que, en esta absurda pelea, nos damos cuenta de que Encantador tan solo besando a Fiona acaba con el juego, y cuando lo dice la Hada Madrina parece todo perdido. Pero en este clímax tenemos un triple punto de giro. El primero es que Encantador ha besado a Fiona y ya estamos jodidos. El segundo es que... bueno... Fiona no se había tomado la poción. Y el tercero se da cuando la Hada Madrina ataca a Shrek.
No sé si ese conjuro que ella le lanza al mismo simplemente le volvería ogro o es que le mataría por algún efecto secundario de la poción, pero aunque esa no sea la situación, es la villana usando sus poderes por primera vez en la película, una tipa que es maga y es súper poderosa, con lo cual aquí se tiene una sensación de pérdida ante lo que va a ocurrir, un riesgo de muerte. El detalle de que Harold se tire a salvar a Shrek es el más evidente, pero me encanta que lo primero que haga Shrek no sea intentar apartarse, sino empujar a Fiona y apartarla de la trayectoria para morir. Joder, es un detalle que habla mucho del personaje de Shrek, y que ahora sí le convierte en un héroe. Antes dije esto. Todos son recursos visuales que no pertenecen a Shrek ni personal ni simbólicamente. El amor idealista, la belleza, el lujo y la fama y el concepto de héroe. Shrek cree que ninguna de estas 4 cosas le pertenecen, y se siente intimidado por cada una de ellas. Todo eso que Shrek pensaba que a él no le pertenecía, ahora sí le pertenece. Es guapo, aceptado por los demás, en especial por el padre de Fiona, y este último sacrificio por su mujer, aun a riesgo de fallecer, le convierte también en un héroe. Ha reunido aquellas condiciones que al principio de la película no le permitían ser quien quería ser. Y bueno, Harold también completa su arco de redención sacrificándose por Shrek, revelándose que era una rana. La reflexión final es que por mucho que nos esforcemos, la belleza e identidad real de una persona están en el interior. Encantador acaba solo y arruinado porque es una persona ruin, cínica y narcisista, a pesar de ser apuesto y carismático. Y Shrek y Fiona prefieren volver a sus formas de ogros porque son así, porque esa forma les representa de verdad. Y la lección que aprenden todos los ciudadanos de muy lejano y los padres de Fiona es que las apariencias no lo son todo. Todos los personajes acaban evolucionando, cada uno en su trama, y la mayor de las pruebas de esta perfecta narrativa está presente en el último momento de la película, cuando Shrek y Fiona recuperan ese beso que nunca se dieron antes de viajar a muy lejano. Vamos, antes de que empezaran los problemas, creando una sensación de viaje completo y cerrado. Dios mío, qué obra maestra. Just gotta let it go. Y hasta aquí hemos llegado. Siempre quise analizar a Shrek 2 y joder, me ha encantado hacerlo. Espero que os haya gustado, amigos míos. Si ha sido así, me congratularía que lo compartieseis y le dieseis mucho amor. Sin mucho más, me despido. Un saludo y sed malos. I live